Hola a todas, todos y todes. Gracias por escuchar el tercer episodio del podcast Desde el Patio de Puntos, en donde hablamos sobre el Fondo Concursable Puntos de Cultura, un programa de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Yo soy Catalina Tenorio y me acompaña mi compañero Eduardo Reyes Paniagua. Hola Cata, qué bonito y qué rápido que ya vayamos por el episodio 3. Este proyecto nace para celebrar el 10º aniversario del Fondo Puntos de Cultura, el cual hasta la fecha ha apoyado 229 proyectos y esperamos que sean muchos más. En los episodios pasados conocimos a 6 organizaciones que fueron seleccionadas por puntos y que trabajan desde sus comunidades creando espacios de intercambio y de aprendizaje. Si aún no los has escuchado, les invitamos a hacerlo. En Puntos de Cultura, las organizaciones pueden participar en una de las 5 categorías que existen, que son actividades de aprendizaje, producciones comunitarias, productos y medios de comunicación, investigaciones socioculturales y fortalecimiento organizativo. Y hoy nos acompañan 3 organizaciones que desarrollaron sus proyectos en la categoría Productos y medios de comunicación comunitaria. Están con nosotros Andrea Romero de Tardearte, César Arroyo de La Voz de Guanacaste y Roberto Rodríguez del periódico El Guacho. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una presentación de cada organización para conocerlos un poquito mejor. En el 2017, Andrea y su hermano Pablo decidieron arrancar con Tardearte, un proyecto familiar pero también comunitario. La producción, dirección y realización de entrevistas las hacía Andrea y Pablo realizaba la edición de videos y apoyaba en producciones especiales. Tardearte es un medio de comunicación cultural de Pérez Celedón que se dedica a la difusión de actividades artísticas y culturales, además de destacar el trabajo y trayectoria de personas vinculadas al arte y la gestión cultural de la zona. En el 2020 ejecutaron un proyecto relacionado a la gestión de actividades en los espacios culturales municipales de Pérez Celedón y en el 2024 un proyecto sobre la memoria comunitaria del barrio María Auxiliadora a través de relatos orales. Hola, Andrea. Hola, Eduardo y Cata, y a los compañeros también, a César y a Roberto. Un gusto estar por acá. Y sí, para contarle un poquito a la gente de precisamente de todo esto que usted acaba de mencionar, Tardearte es un medio de comunicación cultural que nació en Pérez Celedón, que es el lugar al cual pertenecemos mi hermano y yo. Nacimos y crecimos acá pues toda la vida. Y siempre pues nos llamó mucho la atención el arte y nos llamó mucho la atención la comunicación, por ya un tema de familia, como usted lo dijo. Y como crecimos tan cerca del teatro y de la radio, entonces pues en algún punto de la vida dijimos qué bonito tener un medio propio que, ¿verdad? Que se enfocara como en dar un chance a los artistas, a las artistas, a las personas que están vinculadas al arte, a la gestión cultural, para dar a conocer lo que están haciendo, porque tal vez en otros medios se les restringía más, eran espacios más cortos, inclusive espacios donde se les limitaba más hasta qué decir, y queríamos como eso, que fuera como un poco más libre, ojalá, que tuvieran más tiempo, 1 hora de tiempo para hablar de todo lo que estuvieran haciendo. Y por ahí, por esa idea es que nace en el 2017 y como también ya lo dijo Eduardo, en el 2020, ejecutando lo que fue el primer proyecto de Puntos de Cultura, que fue una experiencia pues, muy bonita, que ahí ahora más adelante podemos profundizar, en espacios públicos municipales con material audiovisual de esos diferentes espacios. Y en el 2024, el segundo punto de cultura, que fue ya propiamente en nuestra comunidad, de donde nacimos, donde nos formamos también, involucrando a la gente de la comunidad, rescatando la historia de la comunidad, y eso solo se logra escuchando a las personas que viven ahí. Entonces, como para mencionar un poquito de eso. Muchas gracias, Andrea. Yo recuerdo que yo con una prima jugaba con una grabadora a ser periodista. Seguro usted es parecido y después ya, después ya se volvió en serio. Lo vuelve realidad uno, claro, si es un interés. Ah, sí. Bueno,
La Voz de Guanacaste es un medio de comunicación que trabaja investigando y divulgando información relevante para la provincia, pero también para el país en general. Inició en el 2002 siendo La Voz de Nosara y pasaron de casi cerrar por falta de apoyo y bueno, que es complejo sostener un proyecto, a tener un gran crecimiento que les llevó a convertirse en el 2013 en La Voz de Guanacaste. Han realizado investigaciones sobre gentrificación, uso indebido de fondos municipales, deforestación y contaminación ambiental, explotación ilegal de oro, violencia contra las mujeres, migración, cultura e identidad guanacasteca. Está integrado por Ernesto Rivera, Noelia Esquivel Solano, José Pablo Román, César Arroyo Castro, Roberto Cruz Alpícer, Carolina Corrales y Margarita Quesada Ortega. Han sido apoyados por Puntos de Cultura en el 2018 con el proyecto Cine en mi barrio y en el 2020 con el proyecto Tours de Identidad. Gracias, César. Bienvenido. Muchísimas gracias. También ahora que lo mencionaban Cata y Andrea, me acordé de que yo cuando estaba chiquitillo jugaba a escribir y a hacer mis propios libros y escribía Bien. sobre las cosas que veía en la casa, ¿verdad? Y escribía sobre las cucarachas y cosas así. Y después las engrapaba y les hacía una portada con papel construcción. Entonces, Ah, qué bueno. a veces es vacilón pensar que uno, eh, ojalá uno pudiera terminar haciendo de grande de lo que jugaba de niño, ¿verdad? Es como una forma de, de, de saber que uno va por un buen camino de grande. En La Voz, además de todo lo que ya dijo Cata, tratamos como de que toda esa rigurosidad que ponemos en los productos como investigativos, ¿verdad? Como mencionaba sobre el oro, violencia de género y tal, eh, tratar como con la misma rigurosidad lo que hacemos en cultura, ¿verdad? Em, y tratar de que siempre que podamos, esos productos culturales puedan llegarle a la gente como de la forma más íntegra posible, ¿verdad? Creo que también es como un pilar así súper fuerte de La Voz, que las personas conozcan de esos productos, que les llegue que les llegue a la mayor cantidad posible de personas y que además los entiendan bien, ¿verdad? O sea, ser como muy claro con lo que estamos tratando de contar. Y pues acá en Guanacaste no vinimos como a inventar nada, ¿verdad? Hace poquito Guadalupe Urbina me decía que en los pueblos ya habían inventado todo, que no hay que inventar nada, ¿verdad? Y creo que tiene mucha razón en el sentido de que nosotros tratamos de que La Voz sea como un, no sé, como un punto de encuentro, ¿verdad? De la comunidad. Y cuando uno va al parque de Nicoya y ve chiquitos jugando desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, o pasa por los barrios y ve a la gente sentada afuera conversando al atardecer, se da cuenta que ya hay como un músculo muy grande de tejido social y lo que hay que hacer es como tratar de integrarse a él y ver de qué forma lo que nosotros estamos haciendo puede llegarle a estas personas y pues que sea de su interés también, ¿verdad? Y yo creo que con Puntos de Cultura lo que hemos hecho es como abonar un poquito a, a, a construir ese puente, ¿verdad? Entre lo que hacemos en La Voz y ya unas comunidades súper robustecidas y con mucho movimiento, ¿verdad? Entonces, sí, ahí después podemos hablar un poquito de cómo salió eso. Sí, yo ya lo había dicho antes, pero ahora aprovecho para decirlo en público que yo soy muy fan de su trabajo y que admiro mucho lo que hacen, sí. Nada, solo quería repetirlo. Gracias. Que carga todo el trabajo allá en La Voz de Guanacaste, ¿verdad? Ahorita escuchando a César es impresionante todo lo que han hecho y luego sí las felicito por eso, también carguísimas. Gracias, Andrea. El Guacho es el periódico local más leído y con mayor presencia en redes sociales del Cantón de Belén, en Heredia. Tiene una línea editorial autónoma
Y entre sus objetivos está apoyar a la cultura de su comunidad y rescatar la identidad y memoria histórica de Belén. En diciembre del 2014 se imprimió la primera edición y se llamaba El Guacho, porque es la manera popular como le llaman en Belén a Ojo de Agua, ese balneario icónico. La asociación está conformada por Roberto Rodríguez Sánchez, Ana Isabel Hernández González, Luis Eduardo Sánchez Quesada, Emanuel Hernández Fonseca, Ixchel Venegas Molina, Miguel Ángelo Grieco Agüero, Manuel Zumbado Corrales. El Guacho fue seleccionado por el Fondo Puntos de Cultura en los años 2017, 2019, 2022 y actualmente en el 2025 están desarrollando un proyecto llamado Memorias de Belén en el 48. Roberto, ¿cómo va todo? Hola, hola, ¿cómo están? Primero agradecer el espacio para el resto de compañeros y compañeras poder compartir la experiencia. El Guacho es la evolución de un grupo de personas jóvenes allá en 2011 que se reunía en el centro del cantón para hablar del contexto social, económico, cultural en el que se estaba y surgió como una manera de llenar un vacío de comunicación, de información que había en el cantón, ¿verdad? Entonces a veces se pensaba como, bueno, en Belén nada pasa, todo se ve muy bonito, todo está muy bien, pero bueno, hay problemas que suceden, hay cuestiones, ahora que el compañero hablaba de la parte municipal, hay cuestiones municipales que quizá antes quedaban un poco ahí como eh, ocultas, ¿verdad? Y bueno, parte de eso ha sido nuestro trabajo en decir, bueno, está sucediendo esto, es importante que las personas sepan lo que sucede y algo también una vez en un evento que realizamos con la comunidad y también ha sido parte de nuestros objetivos es que el Guacho sirva de difusión a las diferentes organizaciones que hay en el cantón y las mismas organizaciones nos decían de que nosotros hemos logrado generar esa sinergia para que y ellas en sus actividades puedan difundir lo que se realizan, que también era uno de los vacíos que existía en su momento de que las organizaciones, asociaciones realizaban, no sé, talleres, etcétera, o alguna presentación artística y se dificultaba un poco, pues, la difusión. Entonces, ya a veces creo que después de estos 10 años hemos logrado como la misión que tenemos o la visión en sí, digamos, y realmente ya ha sido satisfactorio en realidad. Al final es como a veces la gente nos dice, pero ustedes no ganan nada de eso, inclusive al inicio, pero ¿cómo se mantienen? Eh, y realmente el mantenimiento del Guacho ha sido por amor a la comunidad, es una manera de retribuir lo que la comunidad, lo que la organización comunal nos ha brindado. Es una labor social también. Entonces, eh, así es como al menos yo visualizo el Guacho. A veces lo siento como si fuera un hijo, digamos, ya después de 10 años. Yo digo, puta, es que ya son 10 años. Hace 5 años yo hablaba con mi primo un día que estábamos repartiendo casa a casa y decía, él se llama Luis Eduardo, le dicen Pito, le decía Luiso, yo le digo Luis. Ay, ya es que tenemos 5 años, estábamos fuera del Ojo de Agua justamente. Y le digo yo, es que ya 5 años pesan, digo yo. Y ahí fluyó y bueno, ya ahorita en diciembre del año pasado cumplimos los Wow. primeros 10 años y como toda organización tiene sus retos y desafíos, pero ahí estamos. Buenísimo. Bueno, son coterráneos entonces, el Guacho y Puntos. Son casi, porque Puntos está en su 10º aniversario y el Guacho, Poetarios. coetarios, sí. Hubieran estado juntos Eso. en la escuela en algún momento. Pero Compañeritos bueno, de la escuela. compañeros de la escuela. Bueno, Bueno, muchas gracias Andrés, César y Roberto por estar aquí. Vamos a empezar estas preguntas que tenemos para ustedes, que igual siento que escuchándoles pues habrán cosas diferentes, obviamente, por la experiencia de cada orga, pero también hay muchas cosas que probablemente se parezcan bastante, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por Pérez
Vamos Ujú. a ir para Pérez para iniciar las preguntas. André, a nosotros nos gustaría que nos contés, ¿verdad? Ustedes iniciaron hace 8 años y nos gustaría, sí, es que ya todas tienen bastante tiempo. Ya pesan, dijo Roberto, ¿es Sí. cierto? Sí, claro. Que nos contés cómo fue ese primer producto de comunicación que crearon, o sea, esa primera tirada al agua. Porque claro, ¿verdad? Es como que ya después sí, se va agarrando la experiencia, el músculo ahí de irlo haciendo, pero esa primera, ok, ya, vamos a hacer esto. ¿Qué fue? ¿Cómo se sintieron? Em, y sí, ¿cómo fue esa primera tirada al agua? Fue muy linda, con mucho susto, muy bonita, eso sí. Yo diría que lo primero que hicimos fue salir con nuestro programa, digamos, de entrevistas en radio en el 2017. Es completamente solos, porque antes habíamos estado, era como en cosas de radio de familia, pero acá ya era mi hermano y yo, Pablo y yo, 100% a cargo del espacio y de buscar los invitados y la estructura, también que íbamos a hablar de poesía, vamos a hablar de tal canción, de tal artista, etcétera. Entonces como que desde ahí ya era como un producto muy de los dos y en febrero del 2017 fue que salió el primer programa de Tarde Arte en radio, era un programa semanal. Entonces me acuerdo perfecto de ese día, de ese 4 de febrero, invitando a un señor escritor aquí de Pérez Celedón también, que llevaba su libro. Entonces era conversando con él y entonces era toda la emoción porque estamos entrevistando a un señor que habla de su libro. Luego cómo conectamos esa entrevista con la siguiente estructura, el siguiente espacio del programa en ese momento, que era de poesía, de poesía latinoamericana y de música latinoamericana, si no me equivoco. Entonces era como tratar de que el invitado tuviera como lógico, ¿verdad? O sea, como que tuviera un enlace lógico con las otras secciones del programa de ese momento. Y ya de ahí seguimos durante mucho tiempo con entrevistas semanales, igual en la radio, entonces era la misma estructura más o menos, y fue cambiando esa estructura, pero así como el primer producto diría que fue ese, ya a los meses salió que cápsulas literarias, entonces ya eso sí era algo que grabábamos él y yo por aparte, lo editábamos y demás. Eso le gustó mucho a la gente. Después de eso comenzamos a ir a colegios y escuelas a encontrar arte ahí que estaban haciendo los estudiantes a nivel artístico. Entonces hacíamos capsulitas de visitas a centros educativos, como ese tipo de material. Poco a poco fuimos generándolo, pero creo que sí, respondiendo a la pregunta, lo primero que hicimos fue el programa de radio, que ya luego mutó a las redes sociales, porque nos dimos cuenta que era donde estaba como más nuestro público. Y sí, cuando llegamos al Facebook, ya ese primer en vivo con video, ya fue todo un susto, porque pasar de radio a que solo nos escuchen, a que ya estén viéndonos, era todo un reto, ¿verdad? ¿Por qué usan tanto el celular? Y es un poco intimidante, ¿verdad? Pero sí ya se va acostumbrando uno a eso y es bonita también ya esa experiencia en video, pero sí, por ahí para responder la pregunta. ¿Y te acordás de alguna cosa al inicio así que estuviera, bueno, eso igual, no sé, ¿verdad? Que decís que Ujú. cuando ya estaba el video fue como, pero ¿te Sí, acordás de alguna anécdota de algo que haya salido así como alguien que haya cancelado a última hora o alguien que haya dicho algo muy, muy de esas cosas que se pueden salir de control también en las entrevistas o algo? claro, todo el tiempo. Todo el tiempo porque como vamos a ver, como establecimos este espacio de arte como un espacio lo más libre posible, o sea, de no decirle que si invitábamos a César, así como César, cuidado, habla de tal cosa, ¿verdad? Sino como César venga y comente todo lo que quiera comentar. Entonces sí, se expone más uno como medio de comunicación a cualquier cosa. Entonces sí, de lo que nos ha pasado mucho es eso que usted dice, Cata, de que nos cancelan, de que, uy, no pude llegar, se me olvidó tal cosa, y tenemos que ver nosotros dos en ese momento cómo, o yo ahorita que estoy más enfocada yo en el espacio, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Verdad? ¿Qué logro incluir entonces ahí para que salga una entrevista ese día, por ejemplo? Pero eso sí nos ha pasado montones de veces. Sí, la Y magia de la improvisación. sí, totalmente.
totalmente, es improvisar, es bueno, no puedo llegar tal persona, bueno, ¿qué hago? Me pongo a leer poemas o saludo gente ahí en los comentarios en el vivo de Facebook o algo hago para, para generar ese espacio, ese ratito que ya estaba programado. Y lo otro que mencionó también, sí, claro, o sea, llega la gente y habla de todo, o sea, como hablan de su propio trabajo, hablan de lo que está haciendo la municipalidad, de lo que no están haciendo, y, y es complicado a veces, ¿verdad? Porque nosotros usamos o, digamos tenemos como algún tipo de convenio de apoyo con la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón. Entonces, como no tenemos un lugar fijo nuestro propio para hacer entrevistas, sí buscamos mucho el apoyo tanto de ellos como de un colectivo independiente también aquí de Pérez Celedón, que es Trincheras, y entonces ellos muy amablemente nos dan ese espacio. Y cuando vamos ahí a la MUNI, al complejo cultural, depende del invitado, así es como se quejan, dicen de todo, ¿verdad? Y pues yo no puedo ponerme a hacerles caras o a decirles no digan tal cosa, lo que hace uno es guiar la entrevista de tal manera que me lleve al siguiente punto, ¿verdad? Que es lo que me interesa que la persona en realidad diga, o sea, como, bueno, y este proyecto entonces cómo va o qué es lo que viene, Ujú. tal cosa, reorientar, pero sí nunca privar a la persona de que se queje o de que diga lo que quiera decir, pero sí, mucho de eso. Claro. Lo que estamos aprendiendo Eduardo y yo a hacer en estas entrevistas. Sí, sí, toda una experiencia. Eso sí, claro, es difícil. Gracias, André. Ahora vamos al otro extremo. Vamos hacia Guanacaste. César, la Voz de Guanacaste se ha posicionado como un medio que ha innovado a nivel digital y realiza productos no solo muy llamativos, sino con una calidad investigativa que es sumamente profunda y rigurosa, ¿verdad? Recuerdo muy bien que allá por el 2020 ustedes estaban, bueno, estábamos por iniciar el proceso de tours de identidad, de los tours de identidad, ¿verdad? Que iba a atravesar por algunos lugares icónicos de la provincia de Guanacaste, pero sabemos que esta idea no era lo que el proyecto originalmente tenía y hubo que hacer una adaptación por producto de la situación de salud de aquel momento, ¿verdad? Que fue el COVID. ¿Cómo puedes contarnos, teniendo como referencia ese contexto, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado de ser un medio físico a moverse solo por lo virtual? ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Cómo ha sido ese proceso, verdad? ¿Cómo se han equilibrado las necesidades de comunicación local con las tendencias actuales, verdad? No solo de medios, sino de tecnología, sino también en la manera en la cual se consume el contenido. Bueno, la voz definitivamente no podía escaparse de toda esa avalancha que llegó con el COVID, ¿verdad? Y entonces tuvimos que buscar formas de readaptarnos para disurfear esa ola, ¿verdad? Y algunas de las decisiones que tuvimos que tomar fue, por ejemplo, eh, dejar de imprimir eh, y eh, entregar la oficina, pues volver o empezar a trabajar desde la casa para reducir gastos. Em, Fue un reto de fijo porque todo nuestro flujo de trabajo giraba alrededor de el periódico impreso, ¿verdad? Que tampoco era como que nos llenaba de plata el periódico impreso porque la finalidad del impreso era que se sostuviera por sí solo, ¿verdad? Que no significara un gasto para la organización, porque además el periódico impreso era gratis, no era como que nosotros hacíamos plata vendiéndolo, e incluso a veces surgía la duda de por qué no le ponemos gratis al frente, ¿verdad? Y luego nos dábamos cuenta que había personas que en situación de calle que tal vez para ver cómo se ganaban algo, les llevaban y lo vendían, ¿verdad? Por más que Ujú. fuera gratis. Entonces, ¿verdad? También fue como, bueno, no se lo pongamos porque por ahí hay gente que tal vez puede ganarse algo si lo necesita, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, digamos que el impreso era algo muy lindo, bueno, al menos para mí, que yo soy como analógico, ¿verdad? Y me gusta mucho el papel y todo así, todo ese tipo de cosas, pero sí era un despliegue gigantesco, pero que luego cuando llegó la pandemia y empezamos a trabajar como con otro flujo de trabajo como más semanal,
digamos que todo ese despliegue mensual empezó a ser como más semanal, ¿verdad? Y ahí pasaron varias cosas. Por ejemplo, para nosotros hacer el impreso era casi como eh, agarrar un papel y meterlo en una botella y tirarlo al océano, ¿verdad? Es como, bueno, ma, ya hicimos todo este esfuerzo y allá va, ¿verdad? A ver quién lo lee. Creo que con lo digital y al tener que centrarnos más en lo digital hay como mucha más retroalimentación de, mm, de la comunidad, ¿verdad? O de la audiencia. Por ahí empezamos a tener muchísimos más comentarios, más visitas a las redes sociales, empezamos a meterle muchísimo más empeño, ¿verdad? A, a todo lo que era audiovisual y tal. Por ejemplo, un impacto que nosotros no teníamos para nada medido y que luego nos dimos cuenta conversando con docentes y tal, es que los videos que hicimos para puntos de cultura empezaron a utilizarlo en las aulas, por ejemplo, ¿verdad? Hoy, Porque muchos docentes no tienen tanto recurso audiovisual ni gráfico para hacer sus clases interesantes. Claro. Y nos dimos cuenta que estaban utilizando no solo los videos de puntos, sino como mucho afiches, ilustraciones y textos como recurso didáctico, ¿verdad? Y eso nos pareció muy bonito porque no lo teníamos nunca como mapeado dentro del impacto que queríamos generar. Y, y entonces ya creo que somos muchísimo más conscientes de eso, ¿verdad? A la hora de plantear algunas cosas. Y desde siempre la voz ha tenido como no sé si como un pilar dentro de la voz ha sido usar como el lenguaje más sencillo posible claro. y tratar de que nos entienda la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Como para que por ahí las personas que también no tienen como una formación académica muy, 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 muy alta, pues puedan entender y también hacerlo como lo suficientemente atractivo para que las personas que sí tienen como estudios universitarios o personas, ¿verdad? Como académicas o que tal vez están como interesadas en cierto tema que desarrollamos a profundidad, no se aburran, ¿verdad? Entonces siempre es como tratar de encontrar el balance entre esos dos mundos, que me entiendan aquí como la señora de la esquina de la pulpería, pero que también si hay alguien que está estudiando en la U y quiere entender un poco más sobre gentrificación, no se aburra o no sienta, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Les estamos explicando cosas como un poco obvias. Entonces, Ujú. eso ha sido como un descubrimiento muy tuanis, como de lo digital, ¿verdad? O que nos dimos cuenta posterior a la, a la pandemia. Y yo creo que es eso, es muy complicado y creo que no solo para la voz, sino para todos los medios, definir qué es algo exitoso, ¿verdad? O sea, es Claro. exitoso que tener 25,000 likes, o sea, eso al final, o sea, sí se traduce como en un impacto tal vez para tratar de buscar personas que, que estén interesadas en pautar en el medio y tal. Pero creo que siempre es como la gran pregunta y tal vez Ujú. Roberto y Andrea eh, compartan un poco como esto, ¿verdad? Como, ok, ¿cómo definimos lo que es exitoso y no? ¿Cómo definimos el impacto y cómo nos damos cuenta si algo es lo suficientemente útil para la comunidad o no y no dejarse, ¿verdad? Encandilar por números de métricas de redes sociales. Bueno, no, eso nos lleva a una frase que en algún momento mencionaste, ¿verdad? De lo que fue y lo que es, ¿verdad? Que es como ese tránsito constante y casi a diario que viven los medios comunitarios, los medios no tradicionales de comunicación y los proyectos con los que nosotros pues trabajamos desde el fondo. Roberto, yo pienso que ustedes que tienen un medio físico, ¿verdad? Ustedes sí siguen, porque ahora igual Sí, más sí. ajá, que dijiste que hace 5 años que estabas con tu primo ahí repartiendo, era Ah, repartiendo el periódico, ¿verdad? repartiendo, sí, de casa en casa. Sí, tal No, vez que nos inclusive, contés de esa decisión, más bien como, porque claro, depende de los contextos, de las necesidades, de las preguntas de cada orga por donde van y tal vez en la de ustedes, ¿cuál ha sido más bien la pregunta para mantenerse con el medio físico? Ujú. de hecho, nosotros, bueno, ahora que César mencionaba y
me recordaba como todo también lo que hemos conversado y nosotros no hemos transicionado al 100, ¿verdad? Hemos mantenido el físico porque en la comunidad las personas adultas mayores son las que consumen más el periódico físico. Entonces lo hemos mantenido más en ese sentido. E igual, como decía César, se- salimos tablas, ¿verdad? Y antes, inclusive todavía, es como la fecha límite es igual el físico. El detalle con esta transición hacia lo virtual es como que todos los días, al menos es nuestra premisa, tenemos que estar presentes en redes, aunque sea lo mínimo ya, pero subir algo. Entonces también eso como que me puse a reflexionar en cómo se pasa de, está bien, usted tiene que correr para toda la logística del, del periódico, pero un día hablamos, era como, bueno, pero ahora tenemos que correr más porque quizás como la cuestión del sistema en el que estamos, porque ahora tenemos que estar en redes todos los días, ¿me entiende? Entonces, y ahora, bueno, me puse a reflexionar sobre lo que decía Celsa de qué es buena métrica o no, digamos. Quizá, pues yo tampoco lo sé, pero ahí, bueno, no sé, quizá lo más allá de una métrica o así, creo que lo más reconfortante es cuando uno sale a la comunidad misma y la comunidad está hablando de lo que uno hace, ¿verdad? De los diferentes temas y así. Algo muy reconfortante. Bueno, con pandemia nosotros decidimos dejar de ir casa a casa, digamos, porque, digamos, pensamos, si a usted le llegan a tirar un periódico, todo el mundo está así como diría uno de forma popular, parado de uñas, ¿verdad? Los medios más bien hacían que la gente se estresara más, ¿verdad? Medios más grandes, ¿verdad? Y bueno, y toda la información que llegaba. Y ahí dijimos, no, y vamos a dejar de ir casa por casa y ahora son en los locales comerciales. Sí, sí pensamos, y bueno, yo sí he pensado que hay que hacer una mayor transición hacia lo digital y redes en sí, aprovechar más ese espacio, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, son decisiones que aún tenemos que llegar a tomar. Sí, que creo que está Tanis igual compartir la experiencia con otros medios hermanos que han tenido la experiencia de hacerlo así y que está por ahí igual. Ya te comprometí, César, pero bueno, que ahí después No, y conversen. justo era que yo estaba pensando, ¿les parece en algún momento hacer un intercambio ahí con la voz? No, porque yo también lo sigo, ¿me entiendes? Yo también lo sigo y de hecho aquí en Brasil hay un costarricense aquí que se casó con una brasileña y estábamos viendo cuestiones de la cultura negra, ¿verdad? Africana. Entonces un día se me metí ahí a uno de los productos que ustedes hicieron de Afro Guanacaste. Entonces ahí se los compartí, entonces me parece muy bien. Ah, Esos súper, tipos de buenísimo. productos, súper, súper. Roberto, te queríamos preguntar también que cómo sobre los procesos de creación un poco del guacho, o sea, cómo ustedes toman las decisiones sobre los temas y cómo es un poco esa lógica interna de, ok, ahora vamos a trabajar sobre esto, ahora sobre esto y que nos chismes un poco sobre esa dinámica interna del proceso de creación de ustedes. Ujú. Bueno, digamos que nosotros nos reunimos semanalmente o cada 15 días y ahí básicamente como que hacemos, puede ser un diagnóstico grupal, ¿verdad? Tiramos ideas y vemos qué es lo que está sucediendo, hay un evento tal, hay que irlo a cubrir, está pasando este tema, tal persona escribió que está sucediendo esto, entonces tomamos la decisión en función de lo que sucede en realidad, ¿verdad? Y bueno, pensando también en lo de puntos y los programas de puntos, ha sido como, bueno, pensar en, se pueden hacer estos proyectos y en este último proyecto en el que estamos nació porque de las personas adultas mayores que tenían conocimiento de 48 ya empezaban a fallecer, entonces también eso fue una motivación de trabajar en esas investigaciones y decir, bueno,
vamos a intentar tocar puertas, a ver si tienen disponibilidad y disposición para hablar. Y parte de esas personas eran familiares mías, digamos. De hecho, ese último proyecto nació porque un tío abuelo falleció en 2017 y yo me puse a reflexionar, mi abuela ya tiene 90 y tantos de años y está todavía, ¿verdad?, con esa memoria. Entonces, el proceso de la definición de temas, investigación y parte de la discusión interna nuestra, según lo que esté aconteciendo, o también las preocupaciones que nos llegan o que mismo como personas de la comunidad tenemos. Ay, es como muy particular, ¿verdad? Como esos pequeños grupos o las poblaciones adultas mayores, ¿verdad? Que llevan consigo como muchos conocimientos o los pueden llevar a épocas muy particulares, como el 48, ¿verdad? Son como bastante relevantes para ustedes en el Guacho. Y pues ahí se ven o se pueden tocar temas como los que han trabajado eh, Ande y Tarde Arte, ¿verdad? Como la identidad. Porque, por ejemplo, en el proyecto del año pasado, ustedes fueron seleccionadas por el fondo y realizaron un ejercicio muy valioso vinculado al barrio María Auxiliadora en San Isidro de Pérez Celedón, ¿verdad? Ahí hicieron un proceso de entrevistas y conversaciones con mujeres del barrio, ¿verdad? Y pues con ellas trabajaron estos temas de identidad, ¿verdad? Bueno, con esta experiencia, André, que ya tienen y viéndolo más que todo desde una perspectiva, digámoslo, de la propia gestión del proyecto, ¿ustedes qué harían ahora diferente o qué volverían a hacer si tuvieran que hacer ese proyecto? Digamos, veámoslo como una especie de consejos o de buenas prácticas para aquellos colectivos, colectivas y organizaciones que se enfrenten a dinámicas parecidas, ¿verdad? Que involucren temas similares o dinámicas comunitarias parecidas a las que ustedes se enfrentaron. Ujú. Bueno, hablando específicamente de este proyecto, el del 2024 en nuestra comunidad, em, vamos a ver, tal vez hacer diferente, eh, tal vez contar con más tiempo probablemente para conversar con las personas previo a entrevistarlas, explicarles todavía mejor el concepto de lo que se quería hacer, explicarles mejor todavía por qué era importante su aporte. Creo que de pronto sería eso porque sí nos hemos dado cuenta al realizar este tipo de trabajos audiovisuales y el rescate como de identidad, si se puede decir así, es que lo que se puede hacer es un aporte a la historia de un lugar, pero no podemos contar toda la historia de ese lugar porque siempre va a quedar algo faltando. Siempre va a estar alguien que no pudo participar, algo que no se tomó en cuenta. Entonces, em, creo que sí hemos aprendido mucho eso, digamos, de decir, esto es un aporte a la historia del barrio María Auxiliadora, o es un aporte al rescate del 48 en la gente, ¿verdad?, que es de Belén, o es un aporte a lo que sucede allá en Guanacaste, por ejemplo. Pero eso es a partir de que la gente en otras experiencias nos han dicho, "Ey, pero no tomaron en cuenta a la señora tal, pero ahí no mencionaron nada de tal cosa". Y entonces, como eso, recalcarles eso más que lo tratamos de hacer esta vez, el año pasado, pero aún así se hizo el video, se publicó, qué lindo y no sé qué, y al final no faltan 2, 3 comentarios de alguien que dice: "Ey, pero no dijeron que mi papá fue el primero en ir a buscar al regidor para que se pasara cemento, no cemento, asfalto en la calle, y cómo es que fulanito que sale en el video no dijo eso", ¿verdad? Entonces, es aprender como a lidiar con esas cosas que fijo van a salir, por más que uno quiera cubrir todas las bases, ¿verdad? Y demás, y verlo bien, o sea, verlo, no tomárselo personal. Yo creo que eso es, tanto César como Roberto lo entienden, ¿verdad? Es no tomarse personal lo que la gente diga y es dejarlos que se expresen y ya. Pero sí, creo que tal vez como explicar todavía mejor a las personas que van a participar qué es lo que se quiere hacer
y estar preparados para los comentarios que sí o sí van a llegar de la gente, buenos y no tan bonitos, no tan lindos como a uno le gustarían tal vez, a pesar de que uno se esfuerce demasiado para que sea un producto bien, bien hecho, bien bonito, ¿verdad? También. Sí, hay algo bien valiente como en la comunicación, ¿verdad? Sí, Porque hay que tomar decisiones sobre lo que, y sí, sobre lo que se dice y lo que no, y lo que puede entrar y lo que no, a veces no puede entrar, y lo que se puede abarcar y lo que no, y el ojo público y todas esas cosas requieren como una valentía, ¿no? Me parece. claro, claro, sí, es muy arriesgado también porque depende del material que uno quiera sacar o de que quiera publicar, tiene que enfocarlo muy bien, tiene que tener cuidado de la manera en la que lo va a trabajar, a quién le va a consultar la información, cómo va a presentar esa información a la gente. Entonces, en nuestro caso al menos, algo que sí hemos tratado de dejar como claro para el público es va a ser la parte de la historia que cuente la gente. No la cuenta Andrea, no la cuenta Pablo, la cuenta la gente de la comunidad y en ese proceso vamos a tener partecitas que no se cuentan porque no todo el mundo sabe lo mismo, ¿verdad? No toda la gente de la comunidad cuenta todo desde el mismo lugar. Entonces, como que eso, ir mostrando eso con cada producción que se hace es, esto lo cuenta la comunidad María Auxiliadora, o esto lo cuenta el grupo de señoras, o esto lo cuenta y dejar esa un poco esa responsabilidad en la gente, en las voces de las personas y no que es como que Andrea está manipulando la información o que Pablo, ¿verdad? Porque nosotros simplemente somos un medio, un canal para dar a conocer un tema, una situación, ¿sí? Bueno, ahora, César, te queríamos hacer una pregunta. eh, Sobre que igual ahora se mencionó un poco, ¿no? El tema de la sostenibilidad es otro de estos temas álgidos, igual que lo que acabamos de comentar, ¿no? De la decisión sobre la posición de quien comunica, lo que se comunica, desde dónde. Ese es un tema importante del que la comunicación en general y la comunicación comunitaria, pues, pues piensa, pero también obviamente la sostenibilidad, ese es otro que claramente por ahí siempre está dando vueltas. Entonces queríamos preguntarte que en el caso de ustedes, ¿qué tipo de alianzas o colaboraciones consideran que son esenciales de tener? A veces también se piensa solo como de las formas tradicionales de sostenibilidad que tiene la comunicación comercial, pero la comunicación comunitaria también encuentra otras maneras en el contexto, con la gente, con los intercambios, con los trueques, con otras formas que existen en la forma de hacer comunitaria, de sostenerse. Pero ¿qué cosas pensás que son esenciales y qué consejo le darías a organizaciones que están comenzando en el campo de la comunicación comunitaria? Y ahí, dificilísimo, dificilísima la pregunta, La pregunta porque, complicada. porque es algo que siempre, o sea, que nosotros mismos tratamos de respondernos todo el tiempo, ¿verdad? O sea, cada vez ve uno más como medios, digamos que independientes, similares a lo que hace La Voz, ¿verdad? Que es periodismo regional. Tratamos siempre de tener como un componente bastante local, ¿verdad? Por lo menos de las comunidades que nos quedan a nosotros cerquita, porque estamos en Nicoya, hay comunidades que nos, por ejemplo, las comunidades de la altura o los cantones de la altura nos quedan bastante lejos, ¿verdad? Entonces no tenemos tanta presencia ahí como acá, ¿verdad? Como Santa Cruz, Nicoya, Liberia. Eh, que históricamente hemos cubierto muchísimo más y tiene como, comparten varias características, ¿verdad? O sea, justamente cuando la voz de Nosara eh, pasó a ser la voz de Guanacaste fue porque se dieron cuenta de que muchas comunidades vecinas compartían la misma problemática, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, que hagamos esto como una sombrilla que cubra, ¿verdad? Como la región y así cubrimos este tipo de situaciones que también suceden en otros lugares, ¿verdad? Pero creo que uno de los retos más grandes es como querer, es como tratar de abarcar una provincia que es gigantesca, ¿verdad? Con lugares, es gigantesca y además de que es gigantesca, está partida a la mitad por el río Tempisque, ¿verdad? Entonces,
cruzas por el puente de la Amistad o vas a ir a dar la vuelta por Liberia, pero esos son como los únicos dos puntos en donde puedes cruzar hacia los cantones de la altura, ¿verdad? Entonces, digamos que también hay una lógica de desplazamiento que es bastante difícil y eso hace que sea difícil como cubrir demasiado bien o como nos gustaría, ¿verdad? El territorio. Y es difícil porque somos poquitos, ¿verdad? Somos muy poquitas manos tratando de cubrir un espacio muy grande y entonces, si queremos cubrir más, necesitamos más financiamiento. Algo que, así como les contaba antes, que La Voz regalaba el periódico, nosotros siempre hemos decidido no tener como un paywall, ¿verdad? Tener ningún mecanismo que limite la capacidad de las personas de ver lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como, bueno, para leer eso tiene que pagar, ¿verdad? Nunca hemos querido hacer eso. Y también encontrar, digamos que valor agregado para decirle a las personas, bueno, ok, le regalamos todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero si se convierte en un suscriptor mes a mes, podemos entregarle estos y estos productos diferenciados, ¿verdad? Em, Esa es una opción. Honestamente, lo hemos intentado, pero sigue siendo como un reto tratar de, de generar ese tipo de productos diferenciados y, que la gente también se acostumbre. Yo creo que la gente no está muy acostumbrada a pagar por periodismo. Yo crecí viendo todas las noticias a toda hora y yo nada más prendía el Ujú, tele y ahí estaba. ujú. O me meto a otros medios de comunicación y ahí están, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo usted me va a venir a decir que yo tengo que pagar por meterme aquí a su página de internet, ¿verdad? Como que todavía es algo que no está como muy asimilado. Entonces tratamos de financiarnos de diferentes formas. Igual formas tradicionales como publicidad en el sitio web, en los boletines que hacemos. También tenemos muchísima experiencia en lo que pasa en Guanacaste. Entonces a veces institutos nos buscan para hacer cierto tipo de charlas o talleres, ¿verdad? Sobre lo que hacemos en La Voz y las dinámicas que están sucediendo actualmente, ¿verdad? O tratamos de generar eventos que nos dejen algo de fondos y también pues participar por becas de organismos internacionales para desarrollar cierta investigación, ¿verdad? Que eso también digamos que tiene también su reto porque implica concursar por fondos a los que también hay, por desgracia, en la región eh, ¿verdad? Como que la democracia está medio tambaleando. Entonces, Ujú. los medios independientes pequeños estamos todos ahí en esa carrera por buscar fondos y entonces la competencia se vuelve muchísimo más dura y ahora muchísimo más en este contexto en donde el gobierno de Estados Unidos ha limitado muchísimo el apoyo a través de la USAID, ¿verdad? Que destinaba muchos fondos también para la región en investigaciones y periodismo. Entonces, como que también ahí, ¿verdad? Hay una pared en la que sabemos que no podemos depender tanto también de ese tipo de financiamiento porque el día de mañana alguna administración dice, bueno, ya esa plata ya no está más y entonces quedamos todos viendo para el ciprés, ¿verdad? Entonces, son un montón de cosas, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. Yo creo que entre más diverso sea la forma en la que nos financiamos, si tuviera que dar una una recomendación sería esa, como Diversificar. ojalá los medios puedan diversificar de muchísimos modos las formas en las que se financian, porque si el día de mañana alguien dice, bueno, ya esta plata no está más, el proyecto acaba ahí, ¿verdad? Entonces, ojalá ser como lo más independientes posibles. Por dicha, escuchando a Roberto, escuchando a Andrea, escucho que son totalmente independientes, que hablan de lo que quieren hablar, que no hay nada no existe ese compromiso, ¿verdad? Como con un financiamiento, como con una publicidad que les llegue a limitar como su libertad de querer hablar de lo que hablan. Yo creo que eso es como súper importante para nosotros que somos como medios, ¿verdad? Pequeñitos y que todavía podemos defender lo que queremos decir y nadie nos condiciona, ¿verdad? Entonces, ojalá
que siempre que podamos también encontrar una forma de sacar adelante el proyecto, que sea sin condiciones, ¿verdad? Sí, yo espero que alguien por ahí mande un punto de cultura en la próxima convocatoria para un encuentro de medios independientes. Solo lo voy a dejar por ahí en el aire. En el episodio pasado VHS. en el episodio pasado me pasó que, claro, como gestora igual pienso proyectos, ¿no? Los escucho y pienso en el anterior, igual fue como, ay, esto. Y ahora mientras les escucho, creo que ese sería un gran momento para compartir cosas, un encuentro. Lo dejo por ahí picando, nada más, y me retiro lentamente. Roberto, y bueno, tomando como este tema de lo que se viene y ahora esta como necesidad que hay, ¿verdad? De abarcar algunos ejes de trabajo. Ustedes en el Guacho ya han sido seleccionados por el fondo varias ocasiones en los 10 años que tiene el fondo, ¿verdad? ¿Cómo sienten que el fondo les ha aportado al Guacho en estos años, verdad? ¿Qué les ilusiona abordar, verdad? ¿Y qué proyectos andan por ahí dando vueltas, verdad? Ya tenemos uno, pero, ¿verdad? Como tomar ese tema de qué les ilusiona, ¿verdad? Y cómo el programa les ha aportado al Guacho en general. El primer proyecto en 2017 fue fortalecimiento de la organización, que realmente nos ha fortalecido mucho. Yo creo que ese es el principal herencia que tenemos de puntos. Inclusive en ese primer proyecto fue como nos sentamos a para presentar el proyecto, nos sentamos un día a hacer la misión, la visión, no, esas cuestiones que no teníamos. Entonces fue como, bueno, hay que sentarse a hacer esto. Y creo que también en enero del 2017 tuvimos como un despabilense. Y eso nos ha llevado también mucho a la forma de cómo llevar las agendas, de cómo ver el avance. Entonces es como, bueno, no, puntos no lo podemos, puntos o cualquier proyecto que llevemos, no lo podemos decir, no, hoy no lo vamos a ver, sino eso es prioritario y hay que verlo. Entonces, la herencia de puntos ha sido ese fortalecimiento organizacional, ¿verdad? Y que lo replicamos en muchas, y no solo para puntos, sino ya lo empezamos a replicar para otras iniciativas ahí en las que podemos estar involucrados. Otro de los detalles de fortalecimiento, bueno, a través de puntos hemos logrado mejorar, en el sentido de mejorar la cuestión del equipo. Nosotros empezamos de prácticamente sin nada. Teníamos un compañero que era periodista y ahí poco a poco fuimos aprendiendo, pero a través de puntos sí logramos adquirir equipo, cámara, la compu ya para que el periódico por su cuenta ya tuviera una compu propia. Ahí después, conforme fuimos avanzando, tuvimos un intercambio con un fotógrafo que nos recomendó unos lentes. Entonces a través de unos fondos de puntos también pudimos como mejorar en esa parte. Y creo que algo también en materia de fortalecimiento de la visibilidad, que Puntos ha apoyado en eso, es que a través de Puntos logramos también tener o mejorar la página web que ahorita se tiene, digamos. Entonces, eso también es importante, y Puntos nos ha apoyado en la visibilidad, en la parte organizativa y también en, en decirle a la comunidad en parte, bueno, nosotros estamos acá y aquí seguimos, estamos caminando junto a ustedes. Recuerdo que en para ese primer momento, en 2017, ya voy a acabar. Ahí, como en todo momento, siempre hay sus buenos y malos y detractores. Y bueno, nosotros nunca hemos estado exentos de detractores. Cuando se hizo el proyecto del CCPJ de la alcaldía, en su momento se dijo que la alcaldía tenía que tener una persona dentro del consejo editorial. Y bueno, en 2017 pasó que una diputación de Heredia, de uno de los partidos tradicionales, consultó al programa que por qué a nosotros nos habían elegido, digamos. Entonces ahí el programa mencionó, bueno, no, es que no los elegimos por pura cuestión, sino hay un detalle que hay que cumplir. Entonces
Y yo creo que también el estar en punto nos ha dado como también esa fuerza de decir, no, aquí estamos y si estamos en puntos es porque lo estamos haciendo bien y cumplimos con lo que hay que presentar, digamos. A partir de eso que decís, yo voy a unirlo con la última pregunta que les teníamos, que es una pregunta que le estamos haciendo a todas las organizaciones al final de los episodios, pero que tiene que ver con esto que decías, como del trabajo interno y de las formas que han ido encontrando de organizarse y de trabajar juntos y juntas, porque bueno, como ustedes saben, Puntos apoya colectivos y organizaciones. O sea, el hecho de estar colectivizados y de hacer en colectivo y de hacer organizadamente es una cosa muy importante para este fondo, ¿verdad? Más allá de los temas y todo eso, que obviamente es muy importante, pero hacer colectivamente es un algo central. Entonces, la pregunta es, si su organización fuera un animal, ¿cuál animal sería y por qué? Esa es. Quien quiera comenzar. Y me llega. Bueno, Dale. ya ahí le pregunté al grupo, porque cuando me han preguntado eso, de yo tengo lo propio mío, ¿verdad? Pero el guacho es un grupo, ¿no? De personas. Bueno, lo que surgió en el grupo, el guacho es como un tuzuco, este, porque hay, o la explicación, hay muchos en Belén y porque tenemos una coraza que nos genera esa fortaleza, digamos. También algo interesante ahorita reflexionando es, no sé si han visto cuando él se envuelve, se hace como una espiral también, entonces también creo que la espiral tiene un significado interesante porque es como, bueno, se puede estar en el mismo punto, pero de diferente manera, digamos. Qué bueno. Súper. Claro. Con suquitos. Andre, vos, contanos. Qué pregunta tan difícil. Creo que nos asociaría como colectivo Tardearte con las hormigas, porque, porque bueno, somos poquitas personas tal vez trabajando, pero trabajamos y se hacen cositas de a poco, ¿verdad? Poquito a poco, a como se puede, pero se logra, al final se llega a un buen lugar y creo que somos muy constantes, hemos sido muy constantes y trabajamos muy duro y tratamos de cooperar mucho entre nosotros como equipo y de buscar también cooperar con otras organizaciones y que puedan cooperar con nosotros también. Entonces, creo que como eso, que cada hormiguita tiene su rol dentro de todo el trabajo que se tiene que hacer, que no es algo que solo Andrea logra o Pablo logra o Andrei logra o las personas que están acá involucradas solas, sino que lo que Andrea aporta, Pablo aporta, Andrea aporta, todo el mundo aporta a que se logre el objetivo. Entonces, creo que sí, las hormigas por trabajadoras, diría yo. Sí. Hormiguitas trabajadoras, bueno. Amiguitas. Súper. César. Ay, qué lindas metáforas. ¿Crees que esa pregunta me costó tanto y y siento que todavía no tengo como una buena respuesta, pero voy a pensar en el último animal que vi anoche cuando iba llegando a mi casa y me topé un zorro pelado, una zarigüeya en medio camino, ¿verdad? Y yo odio las ratas, ¿verdad? Son como las cosas que me dan más miedo y más asco en la vida, pero Ujú. de cierta forma como que la zarigüeya o el zorro pelón le ha agarrado un cariño últimamente porque es como un bicho muy poco entendido, ¿verdad? Sí. Y está bajo mucha amenaza. Y no solo tal vez lo comparo con la voz porque es como donde estoy ahorita y es como esta representación del periodismo independiente, ¿verdad? Pequeño, con libertad editorial. Creo que al igual que la zarigüeya o el zorro pelón, a veces no todo mundo ve el valor que hay en él realmente y creo que es algo por lo que vale la pena luchar y preservar en momentos en donde no solo el periodismo se está viendo muy amenazado, sino también la democracia, ¿verdad? Y yo creo que es vital defender los espacios independientes, críticos y entonces eh, nada, eso. Ojalá que nos valoren y nos cuiden como un espacio de libertad y que vivan los zorros pelones. Que vivan los zorritos, sí, importantísimos para los ecosistemas, tal cual.
Bueno, muchas gracias, Andre, muchas gracias, Roberto, muchas gracias, César, por acompañarnos y por compartirnos sus experiencias. Y muchas gracias por haber sido parte de Puntos. Y nada, muchas gracias por la conversa. Súper, súper. Muchas Valeria. gracias. Gracias, gracias a ustedes. En la descripción del episodio pueden encontrar los contactos de cada una de las organizaciones para que sigan de cerca su trabajo, así como el contacto de la Dirección de Gestión Sociocultural para más información sobre el Fondo Puntos de Cultura. Este podcast es realizado con apoyo del Programa de Cooperación Internacional Ibercultura y del Ministerio de Cultura y Juventud. La ilustración lindísima que acompaña este episodio fue realizada por la ilustradora Carolina Fung. También les dejamos sus redes para que puedan seguir su trabajo. Tomar un micrófono, una cámara o un lapicero y contar la historia de las personas que viven al lado es abrir la puerta al respeto y al cuidado. Porque una comunidad que conoce su pasado y que reconoce a las personas que la han forjado puede defender su territorio y sus derechos. La comunicación comunitaria narra las historias propias con verdad y con crítica, pero también con ternura y esperanza. Como dijo una vez José Ignacio López Vigil, la comunicación es el primer derecho humano. Si te quitan la palabra, te quitan la humanidad.